este video vamos a hablar de tensión superficial. Como bien lo dice el nombre, estas son fuerzas que se originan en la superficie libre de un líquido. Este tipo de fuerzas son las responsables de fenómenos tales como que un insecto pueda caminar sobre la superficie del agua o que se origine el fenómeno de capilaridad. El origen de estas fuerzas es un desbalance que existe en las moléculas que están en la superficie del líquido. Esto te lo voy a explicar con mucha más facilidad con un dibujito en el pizarrón. Vení, acompáñame. Veamos de qué se trata entonces la tensión superficial. Supongamos que nosotros tenemos un recipiente lleno con algún líquido y vamos a tener una interfaz líquido-aire. Entonces supongamos que vamos a aislar una molécula dentro del líquido. En esta molécula vamos a tener atracción hacia todas las otras moléculas del líquido. Ahora bien, todas tienen el mismo componente de atracción, con lo cual la fuerza para un lado se contrarresta con la fuerza para el otro, ya que vamos a tener líquido en todos lados y tenemos simetría en las fuerzas de atracción. Esto no ocurre cuando nosotros aislamos una molécula que se encuentra en la superficie. En la superficie vamos a tener por un lado atracción con el aire y por el otro atracción con el mismo líquido. Ahora bien, la atracción con el aire va a ser mucho menor que la atracción que tenemos con el propio líquido, haciendo que haya una fuerza resultante hacia adentro y hacia los costados. Esta fuerza resultante es la que origina la tensión superficial y además es la que hace que las moléculas que están en la superficie permanezcan ahí y no se vuelvan gas inmediatamente con el contacto con el aire. Dentro de lo que es la tensión superficial vamos a separarlo en dos tipos de fuerzas. Van a estar las fuerzas de cohesión. Las fuerzas de cohesión son aquellas que son fuerzas de atracción con el propio líquido, o sea, moléculas de líquido con otras moléculas de líquido. Y después van a existir las fuerzas de adhesión, que van a ser aquellas fuerzas de tensión superficial que tienen que ver con la superficie del recipiente o una superficie externa que esté en contacto con el líquido. En este caso, la fuerza de adhesión va a hacer que las moléculas de líquido se sientan atraídas con las moléculas del recipiente. Con lo cual, se pueden ver fenómenos como este, que en los extremos del recipiente haya un aumento del nivel del líquido. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir esto de tensión superficial? Si nosotros aislamos la superficie del líquido, la viéramos desde arriba y trazáramos una línea, la tensión superficial va a ser la fuerza que está actuando normal a esta línea, o sea, con un ángulo de 90 grados. De esta manera podemos definir la tensión superficial como un valor de fuerza por unidad de longitud. Esto es, en cada punto de esta línea va a haber un valor de fuerza actuando. De esta manera podemos aislar que si nosotros nos paramos en un punto de la línea, vamos a tener una fuerza equivalente a este gamma que tenemos. Hay que tener en cuenta que como estamos haciendo fuerza por unidad de longitud, entonces este gamma, por ejemplo, en el Sistema Internacional de Unidades, tendrá unidades de Newton sobre metro. ¿Qué podemos decir de las propiedades de la tensión superficial? En primer lugar, vamos a decir que se ejerce con igual intensidad en todas las direcciones, ya que estamos dividiendo la fuerza por unidad de longitud y lo que decimos es que esta fuerza va a estar igualmente distribuida a lo largo de esta línea de acción. Número 2. No depende del espesor o extensión de la membrana de líquido. Esto es, si nosotros empezamos a extender una membrana de líquido, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una burbuja con agua jabonosa, nosotros si empezamos a extenderla, entonces el espesor de la membrana empieza a disminuir, la extensión aumenta, pero eso no hace que la tensión superficial cambie. Ahora sí, en el número 3 vamos a ver que sí varía con la temperatura, con la superficie de contacto, esto quiere decir qué tipo de superficie, o sea, qué material es la que tiene en contacto, y con el propio líquido en el cual estamos hablando. Cada líquido tendrá un valor de tensión superficial. Borremos acá y hagamos un ejercicio para ver cómo se resuelve este tipo de problemas. El ejercicio nos dice lo siguiente. Vamos a tener una superficie de líquido, que lo que nos dice que es plasma sanguíneo, y lo que tenemos es un anillo. Un anillo el cual está atado a algún sistema de cuerdas y tiene un cierto radio. Este anillo es un alambre, el cual se va a empezar a bajar hasta que entre en contacto con el plasma sanguíneo. Una vez que entre en contacto, se va a subir todo lo que se pueda antes de que se rompa esta tensión superficial y el líquido caiga. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? La tensión superficial de adhesión entre el plasma sanguíneo y el alambre va a hacer que se pegue y parte del plasma sanguíneo suba con el alambre. Ahora bien, la fuerza que estamos haciendo acá, por un lado estamos levantando el peso del anillo, pero además estamos levantando toda la masa de plasma sanguíneo que se fue con el anillo gracias a la tensión superficial.
El ejercicio nos dice que tenemos el anillo con un radio de 1,75 centímetros y que la fuerza que estamos haciendo excedente al peso del anillo, o sea, está hablando de la fuerza únicamente de la tensión superficial, va a ser de 1,61 por 10 a la menos 2 newton. Y lo que nos pide averiguar es la tensión superficial que tiene el plasma sanguíneo. Nosotros sabemos que la tensión superficial va a ser la fuerza por unidad de longitud, con lo cual la fuerza ya la tenemos. Ahora bien, lo que necesitamos averiguar es la longitud de aplicación de esa fuerza. ¿Qué longitud va a tener? Bueno, por un lado va a ser el perímetro del círculo que forma este anillo, ya que en todo este perímetro vamos a tener pegado este plasma sanguíneo. Con lo cual el perímetro del círculo va a ser 2 veces pi por el radio. Ahora bien, fíjate lo siguiente, la tensión superficial no solo está en un lado del alambre, sino que está en los dos lados. Con lo cual, este perímetro vamos a tener que multiplicarlo por 2, ya que lo tenemos por el lado de afuera del alambre y por el lado de adentro del alambre. Con lo cual, L va a ser 2 veces el perímetro del círculo, que va a ser 2πr. Con lo cual, gamma ya lo podemos calcular como la fuerza sobre 4 veces πr. Este 4 de multiplicar 2 por 2. Y si reemplazamos con los valores, esto va a ser 1,61 por 10 a la menos 2 newton sobre 4 por pi por 0,0175 metros. Si esto lo ponemos en la calculadora, lo que vamos a encontrar es que el resultado de tensión superficial del plasma sanguíneo es de 0,073 newton sobre metro. Y de esta manera queda resuelto el ejercicio. Normalmente, cuando nosotros tengamos un objeto tipo alambre, va a pasar esto de que la tensión superficial aparezca por ambos lados, ya que el líquido fue adherido a ambos lados del alambre. Hay que tener cuidado porque cada figura geométrica va a tener una cierta longitud, o sea, el perímetro de contacto de la tensión superficial que vamos a tener que usar va a ser distinto dependiendo de qué objeto estamos apoyando sobre la superficie del líquido. Por ahora te dejo para que sigas practicando y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau, chau! ¡Chau!